los que estáis aquí por primera vez, ya sea que estéis una semana o años, no lo sabemos, pero queremos que estéis ya sea un poco tiempo o mucho en vuestra casa. Así que bienvenidos. Y también bienvenidos a los que están volviendo de cuarentena, de viaje y nos siguen a través de internet. También un saludo y esperamos también tenerlos pronto con nosotros. Una pregunta. ¿Os gustan las películas de Kung Fu? ¿A quién le gustan las películas de Kung Fu? ¿No? ¿Sabéis lo que es una película de Kung Fu, no? ¿Sí? Un maestro oriental, un alumno, que al principio parece que no, pero luego sí, y que normalmente tiene que luchar contra el enemigo de su maestro, ¿no? ¿Habéis visto Kung Fu Panda? Es así, ¿verdad? Si tenéis niños, la habéis visto y si no, os la recomiendo porque es una peli muy chula. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda es una peli de creo, 2008 por ahí. Esta mañana la veía con los niños. Po es un panda, un poco con sobrepeso, que su sueño es ser un guerrero Kung Fu, ¿vale? Pero bueno, es curioso, su padre es un ganso. No sé si lo habéis visto, pero algo curioso. Y te metes un poco en la película, ¿no? Y te encuentras con un Po que quiere ser un guerrero, pero no le da. Y finalmente, por las casualidades de la vida, esa es mi hija. Esa es mi hija. Ha visto el Kung Fu lo que tiene, ¿no? Decía, Po quiere ser el guerrero dragón o quiere ser un guerrero, sueña con eso. Y la casualidad de la vida aparece de repente en una ceremonia donde se está eligiendo al guerrero dragón y acaban eligiéndolo a él. Un poco el universo se pone de acuerdo para que sea él, ¿no? Un poco este rollo oriental. Pero empieza a entrenar y parece que no. O sea, no es un incapaz, no le sale, ¿no? Y bueno, finalmente encuentran la forma de motivarle para entrenar, la comida. Voy a destripar un poco la peli, ¿vale? Pero bueno, lo que tiene. Y algo muy, muy interesante, en un momento el guerrero dragón tiene el derecho de abrir un pergamino, de leer un pergamino, que le da el secreto para ser el gran guerrero, ¿no? Él se lo consigue, se lo dan, lo lee y lo abre y se encuentra con una especie de espejo. Y se ve a sí mismo. Y un poco la idea que intenta transmitir la película es que tú eres suficiente, ¿no? O sea, la solución para tus problemas está en ti, solamente tienes que creer en ti, algo que no es nada oriental, de hecho, muy occidental, pero lo meten ahí en una película de Kung Fu, ¿no? Un poco ese rollo, ¿no? Se ve en el espejo, que es el secreto para ser el gran guerrero, y el secreto para ser el gran guerrero parece que no hay ningún secreto, es simplemente creer en ti mismo. Ahora, yo no sé qué pensáis sobre esta idea, ¿no? Esta idea está en todos lados, ¿no? En las tazas de Mr. Wonderful no la encontramos, ¿verdad? Solamente tienes que creer en ti mismo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esa idea, sobre eso? Me gustaría que hoy pudiésemos ver cómo nos responde la Biblia a esa afirmación. Y vamos a viajar desde lejano Oriente, vamos a ir a Oriente Medio, vamos a ir a Palestina a ver qué nos dice Jesús sobre eso, ¿vale? Voy a leer un texto que es muy conocido, está en Marcos 6, Marcos 6, 30 hasta el 44, es la alimentación de los 5.000, contada por Marcos, ¿vale? Un texto, de hecho, de los pocos textos que está en todos los evangelios, en los 4 evangelios, pero Marcos nos lo cuenta de una forma especial. Cada uno nos lo cuenta de una forma especial, ¿no? Lo voy a leer. No sé si no habéis traído Biblia o si no sabéis lo que es, tenéis algunas Biblias por las sillas, ¿vale? Y me podéis seguir si queréis. No sé si es la misma versión, creo que sí. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues eran tanta gente la que iba y venía, Jesús les dijo: venid conmigo aparte vosotros solos, a un lugar tranquilo y descansad un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos lo vieron salir, lo reconocieron y de todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente,
tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos, y compren algo de comer. Dadle vosotros mismos de comer, contestó Jesús. Pero eso costaría casi un año de trabajo. Dijeron: ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tenéis?, preguntó. Id a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Y después partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Y comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. En toda la Biblia de niño está esta historia, ¿no? Si has crecido como cristiano, te la habrán contado muchas veces. Si no has crecido como cristiano, también la habrás escuchado, ¿verdad? Como una fábula o una historia sobre generosidad, ¿no? Un niño que comparte 5 panes y 2 peces y se lo da a Jesús y bueno, todo acaba como un picnic, ¿no? De Instagram en primavera, en la hierba verde, en un prado idílico, ¿no? No se nos cuenta exactamente como un milagro de Jesús, sino como una fábula, ¿no? Y la moraleja es que tenemos que ser generosos, como el niño fue generoso, ¿no? Pero yo no sé si ese es el propósito del texto, creo que no, ¿vale? Creo que ese no es el propósito del texto y nos vamos a equivocar si pensamos que el propósito por el que Jesús hizo ese milagro, y Marco incluyó este milagro en su biografía sobre Jesús, sea ese. Probablemente no, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Ese no es el punto que Marcos nos quería transmitir. Si hay un mensaje en Marcos, en todo el Evangelio de Marcos, si hay algo que Marcos nos quiere decir, es que Jesús es único. Jesús es incomparable. Una pregunta sobrevuela, o sale una y otra vez, no aparece una y otra vez en el Evangelio, es: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este tío? ¿No? ¿Quién es este hombre? Y vamos a verla muchas veces. Jesús siempre va a ser el principal protagonista de la historia. Jesús siempre es el centro de la historia, siempre está en el centro del escenario. Hay otros personajes, hay multitudes, hay situaciones diferentes escenarios, ¿no? Pero Jesús siempre está en el centro. Así que hoy, y en esta historia, Jesús también es el protagonista y tenemos que verlo de esa forma. Y la pregunta: ¿quién es este hombre?, tiene que estar también en nuestra cabeza, ¿vale? Y Marcos también nos presenta a Jesús, pero nos presenta también a una multitud. Y parece, ¿no?, aparentemente es una reunión pues pacífica, casi casual, ¿no?, de curiosos que vienen a ver quién es este hombre, pero en realidad no es así. O sea, es todo lo contrario, lo vamos a ver. O sea, lo que tenemos son los ingredientes para una revolución o para una sublevación. Porque estamos en Galilea. ¿Sí? Galilea, toda la zona de Galilea, era el cuartel general del movimiento de los celotes, el movimiento de resistencia judío contra la ocupación romana, ¿vale? Y ahí se respiraba oposición a todo lo que oliera romano. O sea, no podían ver un romano. Y bueno, de hecho, justo antes, además, Herodes había mandado decapitar a Juan el Bautista, así que la rebelión estaba en el aire. O sea, las noticias de la decapitación habían llegado y habían corrido como la pólvora. Y eso había añadido todavía más motivos para la rebelión y para la revolución. Y qué casualidad, ¿no? Que aparece por allí un hombre, aparece alguien único, enseñando con autoridad, haciendo cosas que nadie más hacía, haciendo milagros, Jesús de Nazaret, ¿no? Y todo esto, este episodio ocurre en la cima de su popularidad, un año justo antes de morir, después volveremos a eso. Así que algunos, o todos, se estarían preguntando: oye, ¿será este el líder, el libertador que hemos estado esperando tanto tiempo? ¿Será este el que expulse a los romanos y solucione nuestros problemas? Todo eso estaba en el aire. Ese era el estado de ánimo de la gente, eso es lo que se respiraba. Y en ese ambiente, en ese momento, va a ocurrir algo extraordinario.
Algo de lo que hoy estamos hablando, 2000 años después, y tanta gente, y tanto se ha escrito, tanto se ha cantado, ¿no? Ahora, ese es el contexto, pero el texto empieza hablando de los discípulos. Nos dice que vuelven de su primera misión, o sea, la primera misión a la que Jesús les había enviado, lo había encomendado, ¿no? Y por supuesto ellos no tienen ni idea de lo que va a pasar. Ellos se reúnen con Jesús. Jesús, lo sabemos, ¿no? Lo había enviado y le había dado autoridad sobre espíritus malignos para hacer maravillas, y ahora vuelven. Imaginaos por un momento las cosas que tenían que contarle a Jesús. O sea, vendrían acelerados, ¿no? Habían sanado gente, habían echado demonios. Imaginaos lo emocionados que tenían que estar los discípulos. O sea, estaban en la cresta de la ola, estaban arriba. Imaginaos las ganas que tenían de decirle a Jesús todo lo que había pasado. Ahora, dice el texto que estaban también cansados, ¿no? Jesús los ve cansados, ve que necesitan descansar y dice, venga, aquí hay mucha gente, vámonos a un lugar tranquilo a descansar. Había mucha gente, no tenían tiempo ni para comer, dice el texto, ¿no? Y fijaos, ahora la gente no solamente está persiguiendo a Jesús, ahora la gente también persigue a los discípulos. Hasta ahora ellos habían sido solamente observadores, o acompañantes de Jesús, ¿no? Guardaespaldas, pero ahora han sido enviados. Jesús los ha enviado a su primera misión, ahora están participando activamente del ministerio de Jesús, de su misión. Y a la vuelta de la primera misión empiezan también ellos a traer la atención. De hecho, el texto no se refiere al grupo, no se refiere solamente a Jesús. Así que Jesús se los lleva en la barca y se van a un lugar apartado para descansar. Pero de nuevo la multitud, ¿no? Dice el texto, no lo podemos ver e imaginar, ¿no? Una multitud incansable en su persecución de Jesús y de los discípulos. Dice el versículo 33 que lo vieron partir, o sea, le ven subir a la barca, ven la dirección que toman y salen corriendo hacia donde sabían o pensaban o suponían que iba a ir. Y nos podemos imaginar, o sea, mientras Jesús y los discípulos están haciendo el trayecto en la barca, imagínate la escena en la playa, ¿no? Se empieza a juntar gente allí, cada vez más grande, y empiezan a moverse por la playa hacia donde va la barca. Muchos irían corriendo, otros como podrían, ¿no? Y cuando los discípulos y Jesús llegan a la orilla, ya le están esperando. Fijaos la multitud, ¿no? Llegan antes que la barca y se quedan mirando a Jesús y a los discípulos cuando ellos se bajan, ¿no? Y Marco inmediatamente nos cuenta no lo que Jesús hace. O sea, primero Marco nos cuenta cómo está el corazón de Jesús. Fijaos, o sea, él nos abre una ventana, nos abre las puertas del corazón de Jesús. Llama nuestra atención a lo que Jesús está sintiendo, a lo que Jesús está pensando, cuando se baja de la barca y ve a esa multitud desesperada, ¿no? Versículo 34. Este es uno de mis versículos, bueno, no sé decir favoritos, sí, pero sí, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice que cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y una vez más, ¿no? Una vez más nos muestran a Jesús sintiendo compasión. En toda la Biblia lo podemos ver, ¿no? Una vez más Marcos llama nuestra atención a la compasión que Jesús sentía por las personas. O sea, a Jesús no le molestaba a la gente. O sea, no está enfadado porque lo vayan a interrumpir o vayan a cortar su descanso, ¿no? A pesar de que él conoce sus motivaciones, pero no le irritan. O sea, no lo ve como intruso. No son una interrupción incómoda en su día, ¿verdad? No. Dice el texto que él sentía compasión por ello. Y el corazón de Jesús es el mismo hoy. O sea, es el mismo para nosotros esta tarde. O sea, no hay ninguna diferencia. Ninguna. O sea, Jesús no te ve como una molestia, no te ve como una interrupción. Jesús te ve, me ve a mí, nos ve a todos con compasión. Nos mira con compasión. Y fijaos, porque Jesús siente compasión de ello, empieza a enseñarle. Y Marcos no nos dice exactamente qué palabras dijo ese día Jesús, pero si leemos todo el Evangelio de Marcos, todo el libro, nos podemos hacer una idea, ¿no? El tiempo se ha cumplido, se repite una y otra vez, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido
y creer la buena noticia. Esa era la esencia del mensaje de Jesús, ¿no? Y una vez más, porque siente compasión de ellos, Jesús empieza a enseñarle. Fijaos, Jesús siente compasión y se acerca para calmar su mayor necesidad, hablándole del reino de Dios, o sea, no del reino que ellos tenían en mente, un reino político, independiente, ¿no? Sino le habla de su necesidad de arrepentimiento y les invita a creer la buena noticia. O sea, ellos quieren una especie de revolucionario, pero Jesús le habla de arrepentimiento. O sea, si hay algo que necesita una revolución, no es el país, es su corazón, es cada uno de ellos, ¿no? Quizás podemos decir lo mismo hoy, ¿no? Si hay algo que necesita una revolución en mi corazón, es tu corazón. Y dice el texto que le enseñó muchas cosas por mucho tiempo, y el versículo 35, o sea, después de estar todo el día enseñando, se empieza a hacer de noche. O sea, están en un lugar apartado, o sea, lejos de todo, allí no hay comida, no hay Mercadona, no hay chino, no hay nada. Hay campos, si acaso, ¿no? Es que tienen un problema. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacen? Hay una marabunta de gente, de una multitud hambrienta, y no hay manera de alimentarla. Y todos sabemos lo peligroso que puede ser una multitud hambrienta, ¿verdad? Bueno, no sé si lo sabemos, pero era muy peligroso, ¿no? Esto era una reunión espontánea. Aquí nadie había traído comida. No estaba en la agenda. De repente habían salido corriendo detrás de Jesús, no venían preparados. Y llevan todo el día escuchando a Jesús y tenían hambre. Y los discípulos lo ven venir y se empiezan a preocupar, ¿no? Así que se acercan a Jesús y se lo dicen, ¿no? Oye, Jesús, escúchanos un momento. Mira, igual no te has dado cuenta, me estás enseñando pero estamos en un lugar desierto, se está haciendo tarde y esta gente tiene hambre. Y aquí viene lo mejor, ¿no? El gran consejo de los discípulos. O sea, diles que se vayan. Diles que se vayan, despídelo. Dicen, despide a la gente para que vayan a los campos y a los pueblos cercanos y compren algo de comer. Que se vayan. Ese era el problema que veían los discípulos, ¿no? Muchas veces el problema del ser humano, ¿no? Diles que se vayan. Pero mirad la solución divina, la solución de Jesús. Y la solución de Jesús empieza a verse en el versículo 37. Dice, o sea, yo creo que los pobres discípulos no estaban preparados para esta respuesta. O sea, dadle vosotros de comer. Pensemos un momento el contraste. O sea, diles que se vayan, ¿no? Dadle vosotros de comer. Jesús, diles que se vayan, despídelo. No, dadle vosotros de comer, dadle vosotros de comer. Los discípulos ven venir un problema, pero ahora el problema es mucho más grande. Ahora tienen un problemón, ¿verdad? Y la reacción, que no sé si puede sonar un poco irónica o irrespetuosa, en el versículo 37 le dicen a Jesús, pero Jesús, eso costaría casi un año de trabajo. O sea, ¿de verdad quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero para darle de comer a esta gente? Los discípulos no tenían ni un duro, no hemos dicho. Jesús los envía y les dice, no llevéis ni nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero. O sea, no tienen ni un duro ellos tampoco. Así que desde su perspectiva, esta orden, darle vosotros de comer, era una locura. No tenía sentido. O sea, era imposible. Ellos no podían hacerlo. O sea, no tenían forma de hacerlo. Pero lo iban a hacer. Lo iban a hacer. Jesús ha creado a propósito esta situación y sabe exactamente lo que está haciendo. Le está enseñando. Están en la escuela de Jesús. Los 12 discípulos tienen el privilegio de estar en este momento en la escuela de Jesús. O sea, Jesús podría haber hecho el milagro así, chasqueando los dedos. Alimentar a los 5.000 sin que nadie participara, sin que nadie se diera cuenta. Les podría haber quitado el hambre sin comer siquiera. Claro que podía. Para él pues era fácil. Podía haber hecho un milagro sin dificultad. O sea, no lo necesitaba. No dependía de ello. No necesitaba sus 5 panes y sus 2 peces. No lo necesitaba. Y habría sido mucho más impresionante, quizás, ¿no? Lo hubiera hecho sin ellos, le habría dicho, mira, si no os importan, si no sentís compasión por ellos como yo siento, si no les queréis dar de comer, pues al menos quitaos de en medio y no seáis un estorbo, ¿no? Dejadme trabajar. Podría haber dicho eso, ¿verdad? Pero no lo hizo.
¿Por qué? Porque le estaba enseñando. Le estaba enseñando. Este momento es para los discípulos, es para ellos. Lo que van a vivir este día los discípulos es un anticipo de lo que van a vivir con Jesús después y después sin Jesús, con el Espíritu Santo a través de ellos durante toda su vida. Están a punto, lo que va a pasar en este momento no lo van a poder olvidar y va a marcar toda su vida, todo su trabajo. Claro que era imposible. Para ellos era imposible por su cuenta, si la intervención milagrosa de Jesús era imposible. Y Jesús se lo quiere recordar. Quiere recordarles su incapacidad, su insuficiencia. Vienen de estar partiendo la pana, haciendo milagros, pero Jesús no quiere que se flipen, quiere que bajen al suelo, ¿no? Y quiere que se maravillen con su gracia, su compasión, su provisión, su poder y su generosidad. Y fijaos con atención cómo hace el milagro Jesús. Primero, les enseña su propia dependencia del Padre a través de la oración. Y lo podéis ver, ¿no? Primero Él ora al Padre. En segundo lugar, Jesús trabaja con la comida que le dan. ¿Y qué tienen? Tienen 5 panes y 2 peces en total. Eso es lo que tienen. No tienen más, 5 panes y 2 peces. Jesús trabaja con lo que tienen. Y podemos hacer una aplicación también a nosotros, ¿no? Jesús trabaja con lo que tenemos. Con lo que tú tienes, con lo que tenemos como comunidad, para bendecir a otros. Para alimentar a las 5.000 o para bendecir Granada. Jesús trabaja con lo que tenemos. Es muy poco, pero Él lo usa. Y por último, Jesús trabaja con ellos y trabaja a través de ellos. Fijaos en el versículo 41. Después de orar, Él les da a los discípulos para que lo vayan repartiendo por la gente. Y es muy interesante cómo se escribe esto. Un comentarista del Nuevo Testamento dice que la forma en la que Marcos cuenta cómo Jesús les iba dando los trozos a los discípulos parece indicar que el pan se iba multiplicando en las manos de Jesús. ¿Os podéis imaginar a Jesús aquí, parado, y los discípulos yendo por los grupos, volviendo, y había más, ¿no? Y Él continuaba dándole pedazos, ¿no? Ellos lo repartían, volvían a Jesús, y siempre había más. No es que Jesús de repente hiciese un camión de comida, y ellos dijeran, mira, hay de sobra, ¿no? Ellos tenían que venir a Jesús para coger más. Y parece que al menos, incluso la multitud al principio, los que estaban sentados en grupos de 100 y de 50, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se dieron cuenta después. Y después iremos a eso también. Pero Jesús le está enseñando a los discípulos que ellos no son capaces, no son suficientes para esa tarea. No pueden, tienen que depender de Él. Igual que Él depende del Padre, Jesús les enseña que Él sí puede, que Él es compasivo, que Él es suficiente, que Él es capaz, que Él es poderoso y que es muy generoso. Y esto, como decía, es un avance de lo que ellos van a vivir el resto de su vida. Y si tú eres cristiano, es un avance de lo que vas a vivir o de lo que estás viviendo también en tu vida, o lo que Dios quiere que tú vivas. Una continua dependencia. Y si no eres cristiano, pues después hablaremos más de eso, ¿vale? Pero también es un reto que te vamos a lanzar. Pero imagínate la escena. Los discípulos organizando a la multitud en grupos de 100, de 50. Imagínate el tiempo que les tuvo que llevar, nada más que organizar a 5.000 hombres, más mujeres, niños, el perro, yo no sé, ¿no? Imagina el trabajo para 12 personas de distribuir toda la comida entre la gente. Imagínate la reacción cuando volvían a Jesús y había más. Imagínate las conversaciones entre los discípulos. Oye, Pedro, ¿qué hay más? Sí, Andrés. Yo no me lo explico, las cosas de Jesús, ¿no? Sigue habiendo más. Imagínate las caras de la gente cuando seguía habiendo más. Imagínate las conversaciones, ¿no? Sería una pasada estar ahí. Yo no sé vosotros, pero es uno de los momentos en los que me gustaría estar, si se pudiera viajar en el tiempo y ver las caras, ver las reacciones. Y dice el texto que todos comieron hasta quedar satisfechos. Y recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado, y los que comieron fueron 5.000. Vaya día, ¿eh? Qué momento para estar ahí. Al leer esto, yo al menos no puedo dejar de pensar en cuántas veces yo experimento lo mismo
que los discípulos. O, no sé si en la misma escala, pero experimento la misma sensación de incapacidad. O sea, cada día, porque cada día Jesús o el Señor me envía a vivir, a hacer cosas que yo no puedo hacer. O sea, yo no puedo hacerlo, yo no soy capaz, yo no puedo. O sea, cada día el Señor me pide que sea como Él. Yo no puedo. O sea, cada día nos enfrentamos ante la realidad de nuestra incapacidad, de nuestra insuficiencia. No poder ser marido, o ser esposa, o vivir soltero, o ser padre, o ser madre, o ser un estudiante, el trabajo, servir en la iglesia o en una misión, o sea, amar a mi prójimo. ¿Qué me estás contando? No puedo. Compartir el Evangelio. Eso ya lo dejamos para otro día, ¿no? Pasar momentos difíciles de sufrimiento. O sea, no nos da para ser y para vivir como Dios nos pide. No nos da. Y solemos reaccionar igual que hacían los discípulos, ¿no? Cuando vemos lo que el Señor nos pide y nos damos cuenta de que no llegamos. Señor, mira, yo lo único que tengo son 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es eso? O sea, todo lo que tengo es debilidad, todo lo que tengo es incapacidad, son limitaciones. O sea, todo lo que tengo no es suficiente. Pero ¿sabéis? O sea, ser conscientes de nuestra incapacidad, de que no llegamos, de que somos insuficientes, ser conscientes de nuestra debilidad, es parte del propósito de Dios. O sea, Dios no quiere que nos levantemos cada mañana pensándonos que nos podemos comer el mundo. De hecho, nos vamos a atragantar. Pero eso, Dios no nos pide eso y además no podemos. ¿Sabéis? Y nunca vamos a crecer, nunca vamos a madurar hacia la suficiencia, hacia la independencia. Nunca. Si creces y maduras, va a madurar hacia la dependencia de otro, hacia la dependencia de Dios, hacia reconocer tus limitaciones y tu incapacidad. O sea, somos dependientes, o sea, somos criaturas dependientes, dependemos de un Dios compasivo, generoso, poderoso. Y sabéis, este milagro es una foto de mi vida y de la vida cristiana, del servicio cristiano también. Este milagro es un regalo para ti y para mí, porque sentirnos incapaces es un regalo. Ahora, ¿qué cosas en tu vida te vienen a la mente como imposibles, como batallas perdidas? O sea, un poco igual que le pasó a los discípulos, ¿no? O sea, ¿qué te parece imposible? O sea, mi papel como padre, quizás. ¿Había oído a ella llorar? Soy un incapaz. O sea, es imposible ser constantemente paciente, estar constantemente cuidando y educando a nuestro hijo en cariño y amor. A veces es imposible. O sea, yo no puedo, no llego. Es un mandato de Dios, ser paciente, pero es imposible. Yo no puedo. O mi papel como marido. Es imposible ser dulce constantemente con mi mujer. Es un mandato de Dios, pero es imposible. Yo no puedo. O vivir soltero. Vivir en la santidad que Dios nos pide. Seguir confiando en que Dios tiene el control sobre tu vida y que Él tiene lo mejor para ti. A veces es imposible, a veces es muy difícil. O si eres estudiante y las tentaciones con las que te encuentras son implacables, no puedes. O aguantar a tu jefe, o a tu socio, o a tus compañeros de trabajo, o llevar tu empresa o tu trabajo con integridad, es imposible. O quizá algunos trabajamos o trabajáis en misiones cristianas, en trabajo con organizaciones cristianas, y empiezas a luchar con tus miedos, con tu incapacidad, es imposible. O quizás estás sufriendo, estás pasando por un momento que no entiendes ni sabes y ves imposible salir de ahí. Y Dios quiere que nos sintamos lo imposible, que nos sintamos incapaces. Como decía, es un regalo de Dios. Sentirnos suficientes es una expresión de humildad que es un regalo de Dios. Tenemos que sentirnos incapaces, insuficientes, para ser como Dios quiere que seamos, para venir a Jesús, a Dios, como Él quiere que vayamos. Tenemos que sentirnos incapaces porque Dios lo ha hecho así, nos ha hecho criaturas dependientes.
dependientes de Él, dependientes de un Dios compasivo, generoso, poderoso. Y sabéis, es la condición necesaria para que Jesús nos transforme milagrosamente. Nuestra insuficiencia es la condición necesaria para participar de lo que Jesús quiere hacer en el lugar en el que estamos. Nuestra incapacidad es la condición para que Jesús brille en nosotros. Si no, no lo va a hacer. Y como comunidad, ¿no? Sentirnos incapaces y reconocerlo los unos con los otros. Es fundamental poder compartir nuestros límites, nuestras debilidades, nuestras incapacidades, pero confiando que Dios suple y dependiendo de la provisión milagrosa y generosa de Dios. No vamos a agradar a Dios, no vamos a estar en su propósito si no somos conscientes de nuestra insuficiencia. Porque solo cuando somos conscientes de nuestra insuficiencia reconocemos nuestra dependencia. Y solo los que reconocen su dependencia de Dios reciben del Dios compasivo y generoso y poderoso la gracia para servir, para brillar, para ser y vivir lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí un paréntesis. Mucha gente dice que el cristianismo es para débiles. Pues sí, y a mucha honra, ¿no? El cristianismo implica reconocer que yo no puedo, que yo ni siquiera me puedo acercar cara a cara a Dios, de tú a tú. O sea, a Dios solo me puedo acercar en una actitud de humildad, de insuficiencia, de incapacidad, de rodillas. El cristianismo es para débiles, ya lo creo que sí. El Salmo 34 dice, este pobre clamó y Dios le oyó. Alguien que se mira al espejo o se mira a sí mismo y se siente incapaz, insuficiente, que no le da. No tiene nada, apenas 5 panes y 2 peces, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso para tanto, no? Qué contraste, ¿no?, con lo que nos vende nuestra generación. Qué contraste con lo que nos dice Kung Fu Panda, ¿no? El ingrediente secreto es creer en ti mismo. Tú puedes. Mira en tu interior y ahí encontrarás la fuerza y el poder para hacer lo que te propongan, ¿no? Filosofía Mr. Wonderful. Tú puedes ser lo que crees, lo que quieres ser, solo tienes que creértelo. Nietzsche, un filósofo ateo alemán muy influyente en nuestra generación, él decía que hay que estar lo suficientemente enfermo para ser cristiano. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a por justos, sino a por pecadores. Y puede que tú hayas venido hoy pues, con un corazón roto, ya seas creyente o no lo seas. Consciente de tu insuficiencia, de tu incapacidad, de tu enfermedad, y te pregunte, ¿qué tiene que decirme a mí esta historia? ¿Sabes? Dios es compasivo, hemos visto su corazón, ¿no? Y Él siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y si lo único que tienes que ofrecer es un corazón roto, ofrece un corazón roto. De hecho, es lo mejor que puede ofrecer. Y verás que nada de lo que eres, nada de lo que tienes va a ser rechazado por Jesús, va a ser transformado. Pero eso es otra historia. 5 panes y 2 peces, con un corazón roto. Pero ¿qué valor tiene ofrecer mi corazón roto? ¿Qué valor tiene ofrecer 5 panes y 2 peces? ¿Qué valor tiene mi insuficiencia para Jesús? Todo. Porque el uso que Jesús hace de eso es milagroso. Cuando no brillamos nosotros, cuando nos bajamos de nuestro pedestal, cuando reconocemos lo que somos, Dios obra milagrosamente. Y el resultado es maravilloso. Servimos a un Dios compasivo, a un Dios generoso, a un Dios poderoso. Y este milagro es un cuadro de nuestra vida, pero es un cuadro de ese Dios al que servimos y al que, si no sirve, te animamos también a acercarte.
Es un cuadro de su poder, de su generosidad, de su compasión. Y un cuadro de nuestra dependencia, de nuestra insuficiencia, de su provisión y su generosidad. Ahora, el cuadro es mucho más grande. El cuadro es inmenso. Esto es solamente una parte, ¿no? El milagro no habla de Jesús. ¿Quién es este hombre? Pregunta el Evangelio de Marcos, ¿no? Y el milagro nos muestra una parte de quién es Jesús, de quién es este hombre. Nos revela su compasión, su poder. Nos revela también el tipo de salvación que Él trae. Pero fijaos, hay más. El texto es muy amplio. Hoy no podemos hablar de todo, ¿no? Pero hay algunos ecos. Y con esto me gustaría ir acabando. Hay ecos del Antiguo Testamento en este texto. Fijaos, Jesús, de alguna forma, es más grande que Moisés. Y diréis, bueno, ¿a qué viene esto, no? Si conocéis la historia, liderados por Moisés, el pueblo de Israel había estado 40 años en el desierto. El Éxodo, ¿no?, nos suena, un largo viaje hacia la tierra prometida. Y el Señor les había alimentado con maná. No era un hilo musical mexicano, era pan que caía directamente del cielo, ¿verdad? Pero Jesús es más grande que Moisés. O sea, Él está liderando un nuevo éxodo hacia una nueva tierra prometida. Y en este lugar apartado, Jesús está proveyendo de pan. Y no solo provee pan, sino que Él es pan de vida. Y hablamos de esto hace algunos meses, no sé si os acordáis, y podéis investigar ese texto en el libro de Juan, el mismo texto en el libro de Juan, y veréis el énfasis que hace ahí Juan. Pero Jesús también es el pastor del que habla David en el Salmo 23. O sea, Marcos hace referencia a la hierba verde en el versículo 39, recordándonos ese Salmo 23 que dice: en verdes pastos me hará descansar, dispone ante mí un banquete. Hay eco del Antiguo Testamento. Y finalmente, Jesús es el Mesías, el Salvador, el anfitrión del banquete del que el profeta Isaías había hablado 700 años antes de que esto pasara. Es el anfitrión de un banquete muy diferente al que ofrecía Herodes en ese tiempo, ¿no? A la aristocracia de la época. En ese banquete todo el mundo está invitado, todo. La multitud buscaba un líder revolucionario, hemos empezado hablando de eso, alguien que los librara de la ocupación romana, alguien que los librara de la opresión. Y de hecho, en el pasaje paralelo en Juan, sobre este milagro, nos dice que cuando la gente se da cuenta de lo que ha pasado, agarran a Jesús y quieren hacerlo rey. No sé si os suena. Juan dice: pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Ese es el estado de ánimo de la gente, de la multitud. Quieren una revolución y quieren a alguien que los lidere, que los guíe políticamente, militarmente. Y Jesús ve cómo le ha influido el milagro, se da cuenta de que vienen a llevárselo para hacerlo rey y se quita de en medio. Y se va a la montaña solo. Rechaza ser tomado a la fuerza y rechaza ser nombrado rey. Él no había venido para eso. Ahora, qué contraste, ¿verdad? Un año después, justo un año después, esto pasa en la fecha de la Pascua, en esta misma fecha, pero en Getsemaní, otro grupo de personas vienen también para llevarse a Jesús a la fuerza. Esta vez no para hacerlo rey, sino para llevarlo a la cruz. ¿Sabía? En ese momento Jesús no sale corriendo, no se escapa a la montaña, se deja apresar, se entrega. O sea, Jesús sabía que había venido. O sea, no necesitamos un revolucionario, necesitamos un salvador, un sustituto. El problema del ser humano, mi problema, nuestro problema, no se soluciona con una revolución, ni tampoco con una frase de Instagram. Nuestro problema es mucho más profundo. Nuestra situación es mucho peor de lo que pensamos. O sea, necesitamos un Salvador. Pero ¿sabéis? Nuestro Salvador, Jesús, es mucho más maravilloso de lo que nosotros podemos imaginar.
Y me gustaría pedir a las personas que van a estar compartiendo el pan y el vino. No sé si Crisi está por aquí. Valeria. Si podéis llamarlos, porfa, y que podemos ir repartiendo el pan y el vino. Vamos a estar recordando ahora precisamente lo que Jesús hizo. ¿Sabéis? Este milagro, como hemos leído, nos recuerda para qué vino Jesús. Nos recuerda el motivo por el que Jesús vino a este mundo. Este milagro anticipa el sufrimiento de Jesús. Y vamos a leer de nuevo el versículo, si podéis ir repartiendo, por favor. Vamos a leer de nuevo el versículo 41. Dice: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Este milagro y esta oración apuntan al mayor milagro de Jesús. El milagro de Jesús dándose a sí mismo como sustituto por nuestra culpa. En este mismo momento, se acerca de la Pascua, un año después, Jesús va a estar cenando con sus discípulos, diciéndoles que lo van a traicionar y que lo van a crucificar. Y nos lo cuenta Marcos también en el capítulo 14. Y es curioso, el versículo 22 del capítulo 14 nos dice que mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio, diciéndoles: tomad, esto es mi cuerpo. Exactamente los mismos 5 verbos que Jesús usa en el capítulo 6. El milagro de la alimentación de los 5.000 apunta al mayor milagro de Jesús, dándose a sí mismo para cargar con nuestra culpa, para alimentar nuestra alma, poniéndose en nuestro lugar y ofreciéndonos un lugar a su lado, en el banquete. Jesús es el Rey, es el Rey que nos ofrece un banquete, y todos los que acudimos a su mesa, todos los que confiamos en Él como el único que nos puede salvar, podemos disfrutar de ese banquete. Y lo que vamos a hacer ahora es un anticipo de ese banquete. Vamos a compartir el pan y el vino, sabiendo que un día vamos a estar junto al Rey en un banquete. Creo que van repartido el pan y gracias. Y el vino. Yo voy a dar gracias por él, ¿vale? Y podéis tomarlo. Me gusta hacerlo en grupo, no de 50 ni de 100, de 4 o 5, pero no podemos ahora por las restricciones. Pero ahí donde está, únete a esta oración y podemos compartir los símbolos, ¿vale? Pues Padre, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por ti, por haber venido a este mundo a por nosotros, por haber entregado tu carne y tu cuerpo, tu sangre, tu vida por nosotros, para salvarnos, para hacernos tuyos y llevarnos contigo. Y Padre, reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, y ayúdanos a verla, a ver eso como un regalo que nos recuerda que dependemos de ti. Pero tú eres poderoso, eres compasivo, eres generoso, eres todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, por este pan, y gracias, Padre, por este vino. En el nombre de Jesús, amén. Podemos comer juntos. Dice el texto de Isaías, al que hacía referencia. Dice: el Dios Todopoderoso
Prepara en Jerusalén un banquete para todas las naciones. Allí hay ricos manjares, comida deliciosa y los mejores vinos. Dios acabará con la tristeza de las naciones. Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá, ahí está nuestro Dios, en Él confiamos, Él nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Este milagro nos habla de Jesús, porque la gloria siempre es para Jesús. Padre, gracias de nuevo. Gracias por ti. Gracias por entregarte. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu corazón compasivo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.